El esposo se burló de la esposa en la boda. Entonces su padre multimillonario entró y el buquet de rosas blancas cayó al suelo de mármol de la hacienda Los Olivos Reales, con un sonido que pareció resonar más fuerte que cualquier palabra pronunciada esa noche. Renata Balcázar Domínguez sintió cómo sus dedos perdían fuerza mientras las palabras de Felipe seguían saliendo del micrófono, amplificadas por el sistema de sonido profesional que habían rentado especialmente para que cada uno de los 300 invitados escuchara con claridad los brindis de esa boda, que se suponía sería el evento del año en Monterrey. Pero nadie imaginó que sería memorable por las razones equivocadas. Felipe Andrade Cordero, su ahora esposo, sostenía la copa de champán Moet en Chandon con una mano mientras con la otra gesticulaba como si estuviera dando una ponencia en alguna conferencia de derecho corporativo, ese lugar donde se sentía poderoso, donde su voz imponía respeto. Y ni hablar de su obsesión con el trabajo, continuó Felipe mientras algunas risas incómodas brotaban de las mesas cercanas. Chicos, les juro que esta mujer revisa correos a las 3 de la mañana. Le dije 1000 veces que no necesita demostrarle nada a nadie, pero ya saben cómo son las mujeres cuando tienen algo que probar. Las cámaras contratadas para documentar cada momento mágico de la celebración capturaban todo desde 3 ángulos diferentes. El videógrafo principal, un profesional que había cubierto bodas de la élite regiomontana durante 15 años, bajó lentamente su cámara, confundido, sin saber si debía seguir grabando o no. Renata permaneció de pie junto a Felipe en la mesa principal, su vestido minimalista de seda italiana, brillando bajo los lustres de cristal que colgaban del techo de vigas coloniales restauradas. Pero ella ya no brillaba. Algo dentro de su pecho se había apagado con cada palabra envenenada, disfrazada de broma. Pero regresemos al principio de ese día, cuando todavía existía esperanza. La mañana había comenzado con el sol de Monterrey entrando suavemente por las ventanas de la suite nupcial en la hacienda. Renata había despertado rodeada de sus 3 damas de honor, quienes dormían en los sillones y camas auxiliares de la habitación después de una noche de pláticas, risas y esa energía especial que solo existe antes de una boda. María Antonieta Ramos, su mejor amiga desde los tiempos de la universidad, fue la primera en despertar. Como buena periodista de investigación, María Antonieta tenía el don de observar detalles que otros pasaban por alto, y esa mañana notó algo en el rostro de Renata que la inquietó, una sombra de duda que intentaba esconderse detrás de la emoción esperada de una novia. «Buenos días, señora de Andrade», dijo María Antonieta con una sonrisa mientras le acercaba una taza de café recién hecho y un plato con pan dulce de la panadería más exclusiva de San Pedro Garza García. Renata tomó la taza y se quedó mirando por la ventana hacia los jardines perfectamente cuidados de la hacienda. Los jardineros habían trabajado durante semanas para que cada rosal luciera impecable, cada seto estuviera recortado con precisión milimétrica, cada camino de piedra brillara limpio y acogedor para los invitados que comenzarían a llegar en pocas horas. «Gracias, Tony», respondió Renata usando el apodo que solo las personas cercanas conocían. Ella era Renata Balcázar Domínguez, de 29 años, directora de marketing de Balcázar Tech Solutions, una de las empresas más innovadoras del conglomerado empresarial que su padre había construido desde cero. Samuel Balcázar era un nombre que en Monterrey significaba poder, estrategia y respeto. Había levantado un imperio de logística internacional partiendo de un pequeño negocio de transporte de carga. Ahora sus camiones cruzaban fronteras, sus bodegas se extendían por 3 países y sus decisiones empresariales movían millones de dólares cada semana. Pero esa mañana, Samuel solo era un padre que entregaría a su hija en matrimonio. Renata
Había conocido a Felipe Andrade 2 años atrás durante una conferencia de Derecho Corporativo en el Hotel Safi Metropolitan. Ella había asistido como representante de la empresa familiar para escuchar ponencias sobre nuevas regulaciones comerciales. Felipe era uno de los expositores principales, un abogado corporativo de 34 años, con un currículum impresionante y una firma legal que manejaba fusiones y adquisiciones para empresas importantes del norte del país. Alto, moreno claro, con esa seguridad que dan los años de pararse frente a jueces y juntas directivas, Felipe había captado la atención de Renata no solo por su apariencia, sino por su aparente inteligencia y su discurso articulado sobre estrategias legales en tiempos de incertidumbre económica. Después de la conferencia, Felipe se acercó a Renata en el área de networking. No mencionó su apellido, no preguntó por conexiones empresariales. Solo habló de la ponencia que ella había escuchado, de sus opiniones sobre regulaciones fiscales, de un libro que ambos habían leído sobre negociación. Fue refrescante. Renata estaba acostumbrada a hombres que veían en ella una oportunidad de escalar socialmente, de acercarse al poder de los Balcázar, de abrir puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Felipe parecía diferente, o al menos eso fue lo que ella creyó durante los primeros meses. Las citas comenzaron de manera discreta. Cenas en restaurantes no tan lujosos pero con buena comida. Caminatas por el Parque Fundidora los domingos por la tarde. Conversaciones sobre películas, sobre sus metas profesionales, sobre la vida más allá del trabajo. Felipe sabía escuchar. Hacía preguntas inteligentes, recordaba detalles pequeños que Renata mencionaba en conversaciones pasadas. Poco a poco, ella bajó sus defensas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía como Renata, no como la heredera Balcázar. 6 meses después de conocerse, Felipe le propuso matrimonio en un viñedo de Coahuila durante un fin de semana que organizó con cuidado meticuloso. El anillo era elegante sin ser ostentoso, justo del estilo que a Renata le gustaba. Ella dijo que sí sin dudar. María Antonieta, cuando se enteró, abrazó a su amiga con genuina felicidad, pero también con una expresión que Renata no supo interpretar en ese momento. Años de investigar historias turbias le habían dado a María Antonieta un instinto para detectar cuando algo no cuadraba completamente en una narrativa. Pero no dijo nada. Guardó sus reservas para sí misma y decidió observar. Los siguientes 18 meses fueron un torbellino de preparativos. Renata y Felipe eligieron la hacienda Los Olivos Reales porque combinaba la elegancia colonial con instalaciones modernas. El lugar tenía capacidad para 400 invitados, pero ellos limitaron la lista a 300. La élite empresarial de Monterrey estaría presente. Socios de negocios de Samuel, directores de empresas importantes, políticos locales, amigos de la familia que habían visto crecer a Renata desde niña. Clara Cordero, la madre de Felipe, insistió en invitar a su círculo social completo, mujeres de su edad que se reunían en clubes exclusivos para tomar té y hablar de sus hijos exitosos. Clara era una mujer de 61 años, con cabello rubio cenizo, perfectamente peinado, vestidos de diseñador y una sonrisa que no siempre llegaba a sus ojos. Desde el primer encuentro con Renata, Clara dejó claro que esperaba cierto tipo de nuera, sumisa, dedicada exclusivamente al hogar, sin ambiciones profesionales que opacaran a su hijo. Renata intentó llevarse bien con su futura suegra. Organizó almuerzos, preguntó por sus opiniones sobre la decoración de la boda, incluyó a las amigas de Clara en eventos prenupciales, pero nada parecía suficiente. Clara siempre encontraba algo que criticar. El vestido de novia era demasiado simple, las flores elegidas no eran las adecuadas para una boda de ese nivel, la música debía ser más clásica y menos moderna. Felipe mediaba con comentarios que parecían diplomáticos, pero que en retrospectiva Renata reconocería como señales de alarma.
Mi mamá tiene razón en algunas cosas, mi amor. No cuesta nada complacerla un poco, es solo un día. Renata cedía porque quería paz, porque quería creer que los problemas eran solo diferencias generacionales, porque estaba enamorada de la versión de Felipe que conoció en aquella conferencia. Pero en las últimas semanas, antes de la boda, algo cambió. Felipe se volvió más distante, más sarcástico. Hacía comentarios sobre el peso de Renata cuando ella repetía algún platillo en las cenas. Cuestionaba su ropa cuando ella elegía algo que él consideraba demasiado llamativo o demasiado sencillo. Criticaba su manera de hablar en eventos sociales, diciéndole que hablaba demasiado de trabajo y que los invitados se aburrían. Renata intentó hablarlo con él, preguntarle si todo estaba bien, si el estrés de la boda lo estaba afectando. Felipe respondía con abrazos y disculpas que sonaban sinceras. «Solo estoy cansado, mi amor. Perdóname. Sabes que te amo». Y Renata quería creerle. Necesitaba creerle, porque la fecha de la boda se acercaba y ya no había vuelta atrás. El día finalmente llegó. Renata se puso su vestido de novia con ayuda de sus damas de honor. El diseño era minimalista, sin excesos de encaje o pedrería, solo seda italiana que caía elegantemente sobre su figura. Su cabello castaño liso estaba peinado en un moño bajo sofisticado. Su maquillaje era natural, resaltando sus facciones sin exagerar. Se veía hermosa. Ella lo sabía no por vanidad, sino porque al mirarse al espejo, sentía que finalmente lucía como la mujer que quería ser, profesional, elegante, segura. La ceremonia en la capilla de la hacienda comenzó a las 6 de la tarde, justo cuando el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, que los fotógrafos capturaron con habilidad profesional. Renata caminó del brazo de su padre Samuel por el pasillo central alfombrado de pétalos de rosa blancos. Samuel Balcázar, con su traje azul oscuro impecable y su reloj exclusivo que solo usaba en ocasiones decisivas, caminaba con la postura de un hombre que había enfrentado crisis empresariales, negociaciones difíciles y competidores despiadados. Pero en ese momento simplemente era un padre entregando a su hija. Su rostro mostraba orgullo, pero también algo más, algo que Renata no identificó en ese instante, pero que recordaría después: preocupación. Al llegar al altar, Samuel entregó la mano de Renata a Felipe. El contacto fue más fuerte de lo necesario. Felipe apretó los dedos de Renata con una presión que casi dolió. Ella lo miró buscando una explicación en sus ojos, pero solo encontró una sonrisa que no reflejaba calidez. La ceremonia continuó según lo planeado. Los votos fueron pronunciados. El sacerdote, un hombre mayor que había bautizado a Renata cuando era bebé, declaró a Felipe y Renata marido y mujer. Los aplausos llenaron la capilla. El beso fue breve y mecánico. Las campanas repicaron. Todo parecía sacado de una revista de bodas de lujo. La recepción en el salón principal de la hacienda era un espectáculo visual. Los organizadores de eventos habían trabajado durante 2 días completos para transformar el espacio. Manteles de lino francés cubrían las mesas redondas. Centros de mesa con rosas blancas, eucalipto y velas flotantes decoraban cada superficie. Los lustres de cristal colgaban majestuosamente del techo de vigas antiguas restauradas. Una pista de baile de madera brillante ocupaba el centro del salón. El área de la mesa principal estaba elevada ligeramente para que los novios pudieran ver a todos los invitados. Música de cuerdas llenaba el ambiente con melodías suaves mientras los meseros servían champagne en copas de cristal Baccarat. Renata y Felipe hicieron su entrada como marido y mujer bajo una lluvia de pétalos de rosa lanzados por los invitados más jóvenes. Los aplausos y vítores resonaron en el salón. La primera canción de baile fue ejecutada perfectamente. Renata había tomado clases de vals durante semanas para asegurarse de que ese momento fuera memorable.
Felipe la guiaba con la seguridad de alguien que también había practicado. A los ojos de los 300 invitados, eran la pareja perfecta. La cena de 5 tiempos comenzó. Entradas de salmón ahumado, ensaladas con vinagreta de frambuesa, plato fuerte de filete de res con reducción de vino tinto. Todo impecable. Las conversaciones fluían en las mesas. Los invitados elogiaban la organización, la comida, la belleza del lugar. Clara Cordero, sentada en una mesa cercana a la principal, conversaba animadamente con sus amigas mientras su abanico dorado se movía con movimientos calculados que indicaban su estado de ánimo a quien supiera leer ese lenguaje silencioso de las matriarcas regias. Julián Balcázar Domínguez, el hermano de Renata, de 32 años, ingeniero civil y mano derecha de su padre en el conglomerado empresarial, observaba todo desde su mesa con su característico análisis detallado. Julián tenía la costumbre de estudiar situaciones y personas como si fueran proyectos de construcción que necesitaban evaluación de riesgos. Esa noche, su teléfono vibró varias veces con mensajes que revisaba discretamente bajo la mesa. Su expresión seria se volvió más tensa con cada notificación. Llegó el momento de los brindis. El maestro de ceremonias, un profesional contratado para coordinar el evento, anunció que el padre de la novia tomaría el micrófono primero. Samuel se levantó de su silla con la misma elegancia con la que presidía juntas empresariales. Tomó el micrófono y por un momento solo miró a su hija. El salón quedó en silencio, esperando sus palabras. «Renata es mi orgullo», comenzó Samuel con voz firme pero cargada de emoción. Desde que era una niña, demostró ser más inteligente, más tenaz y más valiente que cualquier persona que haya conocido. Construyó su carrera con esfuerzo propio. Nunca pidió favores por su apellido. Siempre trabajó el doble para demostrar que merecía cada logro. Y hoy, al verla convertida en esta mujer extraordinaria, solo puedo sentir gratitud por el privilegio de ser su padre. La voz de Samuel se quebró ligeramente en la última frase, algo que sorprendió a todos los presentes, porque Samuel Balcázar era conocido por su control emocional absoluto en público. «Felipe, cuida a mi hija como ella merece, porque Renata no es solo valiosa por lo que tiene, sino por quién es». Los aplausos fueron genuinos y prolongados. Varias mujeres en el salón se secaron lágrimas discretamente. Renata abrazó a su padre, sintiendo el peso de esas palabras, sin saber que serían las últimas palabras de amor puro que escucharía esa noche antes de que todo se derrumbara. «Ahora el novio nos compartirá unas palabras», anunció el maestro de ceremonias mientras le pasaba el micrófono a Felipe. Felipe se puso de pie con esa confianza que caracteriza a los abogados acostumbrados a persuadir audiencias. Levantó su copa de champán con una mano mientras sostenía el micrófono con la otra. Comenzó bien. Agradeció a los invitados por acompañarlos. Habló sobre cómo conoció a Renata en aquella conferencia hace 2 años. Mencionó su primera cita en un restaurante pequeño, donde ella insistió en pagar su parte de la cuenta porque no quería que él pensara que necesitaba que la mantuvieran. El salón rió con simpatía ante esa anécdota, pero entonces algo cambió en el tono de Felipe. Su sonrisa se volvió más tensa. Sus palabras comenzaron a tomar un filo que inicialmente sonaba como humor autocrítico, pero que rápidamente se transformó en algo más oscuro. Y bueno, todos saben que casarse con una Balcázar no es tarea fácil, dijo Felipe, mientras algunas personas reían nerviosamente sin saber si debían hacerlo. Renata es particular, le gusta el control, le gusta que todo se haga a su manera. Al principio pensé que era perfeccionismo, pero después entendí que simplemente no confía en que nadie más pueda hacer las cosas bien. El salón comenzó a sentir la incomodidad colectiva. María Antonieta, sentada en la mesa de honor, dejó de sonreír
y miró fijamente a Felipe con el instinto de periodista que detecta cuando una historia está tomando un giro problemático. Renata sintió cómo su sonrisa congelada en el rostro comenzaba a dolerle físicamente. Y ni hablar de su obsesión con el trabajo. Chicos, les juro que esta mujer revisa correos a las 3 de la mañana. Le dije 1000 veces que no necesita demostrarle nada a nadie, pero ya saben cómo son las mujeres cuando tienen algo que probar, continuó Felipe mientras su madre Clara sonreía desde su mesa con una satisfacción que resultaba perturbadora. Aquí fue cuando el buquet de Renata cayó al suelo. Sus dedos simplemente perdieron la fuerza para sostenerlo. El sonido resonó en el silencio incómodo del salón. Felipe ni siquiera pausó su discurso. Siguió adelante como si estuviera cumpliendo una misión. Y luego está su sensibilidad con su peso. Amigos, consejo de casado, nunca, jamás mencionen que su esposa repitió postre en una cena, aunque ustedes también lo hicieron. El comentario fue demasiado lejos. Varias mujeres en el salón dejaron escapar exclamaciones ahogadas de incredulidad. Los hombres miraban sus platos incómodos. Los meseros se detuvieron en medio del servicio sin saber si debían continuar o retirarse discretamente. Renata permaneció de pie junto a Felipe con su vestido de novia que ahora parecía pesar toneladas. Su mente trabajaba a velocidad acelerada intentando procesar lo que estaba sucediendo. Las cámaras seguían grabando. Los fotógrafos capturaban su rostro descompuesto. 300 personas la miraban con una mezcla de lástima y morbo. Clara Cordero sonreía abiertamente mientras movía su abanico dorado con movimientos que denotaban triunfo. María Antonieta se levantó de su silla lista para intervenir, pero Renata levantó sutilmente una mano deteniéndola. Algo dentro de ella, quizás su orgullo balcázar, le impedía permitir que otros pelearan sus batallas. Felipe finalmente concluyó su discurso alzando su copa. Pero brindemos porque al final del día ella dijo que sí. Y aquí estamos, por Renata, que finalmente aprendió a relajarse y dejar que alguien más tome el control. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie alzó su copa, nadie aplaudió. El maestro de ceremonias intentó recuperar la situación anunciando que la cena continuaría, pero su voz sonaba débil y poco convincente. Renata miró a Felipe buscando alguna señal de arrepentimiento, algún indicio de que había sido un error horrible, un lapsus de nervios, pero lo que encontró fue peor: indiferencia. Felipe bebió de su copa tranquilamente y se sentó como si nada extraordinario hubiera sucedido, como si humillar públicamente a su esposa en su propia boda fuera algo normal, algo planeado, algo que tenía propósito. Las puertas del salón permanecieron cerradas, pero todos podían sentir que algo estaba a punto de cambiar. Renata finalmente se sentó en su silla. Su vestido blanco de seda italiana ahora parecía una mortaja más que un símbolo de celebración. Los 300 invitados la miraban con expresiones que iban desde la compasión hasta la vergüenza ajena. Algunos comenzaron a susurrar entre ellos. Otros revisaban sus teléfonos incómodos, probablemente buscando excusas para irse temprano. María Antonieta se acercó discretamente a la mesa principal y le susurró algo al oído a Renata. «No tienes que quedarte aquí. Podemos salir ahora mismo». Renata negó con la cabeza. «Todavía no», respondió con una voz que ella misma no reconoció. «Necesito entender qué acaba de pasar. Necesito que esto tenga sentido». Pero no tenía sentido. Nada de lo que acababa de suceder tenía alguna lógica. Hasta hace unos minutos, Renata estaba viviendo el mejor día de su vida. Ahora sentía que todo había sido una mentira cuidadosamente construida durante 2 años para culminar en este momento de crueldad pública. Los minutos que siguieron fueron los más largos de su vida.
Los meseros intentaban servir el postre, pero la mayoría de los invitados lo rechazaban cortésmente. La música de fondo, que debía crear un ambiente festivo, ahora sonaba grotescamente fuera de lugar. Clara Cordero conversaba animadamente con sus amigas como si todo fuera normal. Julián Balcázar seguía revisando su teléfono con expresión cada vez más seria. Samuel había desaparecido del salón minutos antes, cuando su celular sonó con una llamada que debió atender en privado. Y entonces, justo cuando Renata pensaba que ese sería el final de su historia, que todo lo que le quedaba era intentar sobrevivir al resto de la noche y lidiar con las consecuencias después, las puertas de madera tallada de la hacienda se abrieron lentamente. El sonido hizo que todos los presentes giraran sus cabezas hacia la entrada. Los murmullos cesaron, las conversaciones se detuvieron, hasta la música pareció bajar su volumen. Samuel Balcázar entró al salón con la misma calma con la que entraba a salas de juntas donde se decidían fusiones de millones de dólares. Pero había algo diferente en su postura, algo que los empresarios experimentados en el salón reconocieron inmediatamente. Samuel no venía a mediar, venía a reescribir las reglas del juego. Detrás de él caminaba Julián sosteniendo su teléfono con una expresión que mezclaba furia contenida y satisfacción anticipada. Renata miró a su padre y por primera vez en esa noche terrible sintió algo parecido a la esperanza. O quizás no era esperanza, quizás era el reconocimiento de que la humillación estaba a punto de tener una respuesta y que esa respuesta cambiaría todo. Pero esa es una historia para el siguiente capítulo. Por ahora, Renata solo necesitaba respirar y recordar quién era antes de que Felipe intentara destruirla. Necesitaba recordar que era una Balcázar. Y los Balcázar no se quedaban en el suelo cuando caían, se levantaban, siempre. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta leer sus mensajes y saber que nuestras historias llegan a diferentes partes. La historia de Renata apenas comienza, y lo que sucederá cuando Samuel Balcázar tome el micrófono cambiará todo lo que creíste saber sobre esta boda. No te pierdas el siguiente capítulo. Los pasos de Samuel Balcázar resonaron sobre el piso de mármol con un ritmo medido que contrastaba violentamente con el silencio incómodo que llenaba el salón. Cada persona en esas 300 sillas giró su atención hacia el magnate que caminaba con la precisión de quien había calculado exactamente cuántos segundos tomaría llegar al estrado principal. Julián seguía a su padre 2 pasos atrás, su teléfono celular brillando con la pantalla encendida, mostrando algo que nadie más podía ver todavía, pero que claramente había provocado esta entrada dramática. Samuel no miró a los invitados mientras avanzaba. Sus ojos estaban fijos en Felipe Andrade, quien todavía sostenía su copa de champán con esa sonrisa arrogante que había mantenido después de su discurso destructivo. Clara Cordero dejó de mover su abanico dorado. Por primera vez en toda la noche, la matriarca de los Andrade pareció nerviosa. Algo en la postura de Samuel le indicó que la situación estaba a punto de escaparse completamente de su control. Cuando Samuel llegó frente a la mesa principal, extendió su mano hacia Felipe sin decir palabra. El gesto era claro: dame el micrófono. Felipe vaciló. Miró a su madre buscando orientación, pero Clara estaba paralizada en su silla. El maestro de ceremonias intentó intervenir con una sonrisa profesional forzada. Señor Balcázar, quizás podemos coordinar los siguientes eventos según el programa. Pero Samuel lo silenció con una sola mirada que dejó claro que el programa oficial de la boda había terminado hacía varios minutos. «Dame el micrófono, Felipe», dijo Samuel con voz tranquila, pero con un tono que no admitía negociación. Felipe finalmente soltó el dispositivo y Samuel lo tomó con la misma naturalidad con la que tomaba decisiones que movían millones en sus empresas. Se giró hacia los invitados y por primera vez esa noche sonrió, pero no era una sonrisa de celebración.
Era la sonrisa de un hombre que estaba a punto de revelar cartas que cambiarían completamente el juego. «Buenas noches nuevamente», comenzó Samuel con voz clara que alcanzó cada rincón del salón sin necesidad de gritar. «Lamento interrumpir esta celebración, pero hace unos minutos recibí una llamada que me obligó a salir del salón. Mientras atendía esa llamada, mi hijo Julián tuvo la amabilidad de grabar y enviarme el discurso que nuestro querido yerno acaba de pronunciar». Hizo una pausa deliberada mientras Julián levantaba su teléfono mostrándolo a los invitados más cercanos. Y debo decir que fue revelador de muchas maneras. Renata sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. No sabía exactamente qué iba a decir su padre, pero algo en su tono le indicaba que había información que ella desconocía. María Antonieta se acercó discretamente a la mesa principal y se paró junto a Renata en un gesto de solidaridad silenciosa. «Verán», continuó Samuel mientras caminaba lentamente frente a la mesa principal, como si estuviera dando una presentación corporativa, «mi hija Renata es muchas cosas. Es inteligente, trabajadora, perfeccionista cuando se trata de asuntos profesionales. Y sí, efectivamente revisa correos a las 3 de la mañana como Felipe mencionó, pero ¿saben por qué lo hace? Porque mientras otros duermen cómodamente confiando en el dinero de sus familias, mi hija construye su propio legado. Porque mientras otros hablan de ambición, ella la ejecuta. Porque a diferencia de ciertas personas en este salón, Renata nunca ha necesitado el dinero de nadie más para validar su existencia». El cambio en el ambiente fue inmediato. Los invitados que habían reído incómodamente durante el discurso de Felipe ahora estaban completamente atentos. Varios empresarios que conocían a Samuel de juntas y negociaciones reconocieron el tono. Era el mismo que usaba cuando estaba a punto de cerrar un trato que beneficiaría únicamente a él. «Felipe, hijo, déjame preguntarte algo», dijo Samuel girándose completamente hacia el novio. «¿Cuándo exactamente planeabas contarle a mi hija sobre tu verdadera situación financiera?» Samuel sacó un folder delgado del bolsillo interno de su saco. Un folder que claramente había estado cargando durante toda la ceremonia, esperando el momento adecuado para usarlo. Julián se acercó y tomó el micrófono mientras su padre abría el documento, mostrando papeles con membrete legal. «Porque verás», continuó Samuel, «resulta que hace 3 meses, cuando mi equipo de seguridad realizó la verificación de antecedentes que hago con cualquier persona que se acerca demasiado a mi familia, descubrimos cosas fascinantes. Tu firma de abogados, Andrade Asociados, está al borde de la quiebra. Tienen demandas por mala práctica legal, clientes que no han pagado en meses y un socio mayoritario, tu tío Ernesto, que está siendo investigado por fraude fiscal». Felipe dejó su copa sobre la mesa con tanta fuerza que el cristal casi se rompe. «Eso es ridículo. No tienes derecho a investigarme como si fuera un criminal». Pero su voz sonaba menos segura que hace 10 minutos. La arrogancia comenzaba a resquebrajarse. «Tengo todo el derecho cuando se trata de la seguridad de mi hija», respondió Samuel sin alterarse. «Y espera, porque la historia se pone mejor. Julián, muéstrales el segundo documento». Julián abrió su teléfono y proyectó una imagen en la pantalla grande que los organizadores habían instalado para mostrar fotos de la pareja durante la recepción. Ahora en esa pantalla aparecían estados financieros, números rojos, deudas acumuladas. Tu madre, la encantadora Clara Cordero, apostó la casa familiar en San Pedro Garza García como garantía en un préstamo empresarial que nunca se pagó. El banco acreedor, que casualmente es socio minoritario de uno de mis fondos de inversión, está listo para ejecutar la hipoteca la próxima semana. Clara se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Su rostro había perdido todo el color. «Samuel, esto es un asunto privado. No tienes ningún derecho». «Un asunto privado», repitió Samuel con tono irónico. «Como humillar a mi hija públicamente en su propia boda es un asunto privado.
como firmar un acuerdo prenupcial que ni siquiera le explicaste completamente, es un asunto privado. Volvió a mirar a Felipe. Dime, ¿le contaste a Renata sobre la cláusula de compensación que negociaste con mis abogados? El salón entero contuvo el aliento. Renata sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. ¿Qué compensación?, preguntó con voz apenas audible. Samuel se giró hacia su hija con una expresión que mezclaba dolor y protección. Mi amor, el acuerdo prenupcial que firmaste incluía una cláusula que Felipe agregó durante las revisiones finales. En caso de divorcio durante el primer año de matrimonio, él recibiría una compensación de $5 millones como indemnización por daños emocionales y profesionales. 5 millones, susurró Renata sintiendo náuseas. María Antonieta apretó su mano con fuerza, brindándole soporte físico mientras procesaba la información. Felipe intentó intervenir, pero Samuel levantó una mano, deteniéndolo. Y aquí viene la parte verdaderamente interesante. María Antonieta, nuestra querida periodista de investigación, tuvo sospechas desde hace meses. Utilizó sus contactos en el mundo legal y descubrió que Felipe había consultado con 3 abogados diferentes sobre los plazos exactos para solicitar divorcio y maximizar esa compensación. María Antonieta dio un paso al frente. Tengo correos electrónicos, dijo con voz clara y profesional. Tengo mensajes de texto entre Felipe y su madre discutiendo cómo manejar el matrimonio durante 12 meses, cómo mantener las apariencias, cómo asegurarse de que Renata no sospechara hasta que fuera demasiado tarde para anular el acuerdo. Sacó su propia carpeta, mucho más gruesa que la de Samuel. Tengo 6 meses de investigación documentada, pero esperé hasta tener pruebas irrefutables antes de decirle algo a Samuel o a Renata. El salón estalló en murmullos. Los invitados comenzaron a hablar entre ellos, algunos con incredulidad, otros con indignación. Los amigos cercanos de la familia Balcázar miraban a Felipe con desprecio absoluto. Clara intentó caminar hacia la salida, pero 2 de los guardias de seguridad de la hacienda, claramente instruidos por Samuel, bloquearon discretamente las puertas principales. «Esto es una farsa», gritó Felipe, finalmente perdiendo completamente la compostura. «Me están difamando públicamente. Voy a demandar a todos». Pero Samuel se rió, una risa corta y sin humor. «¿Demandarnos? ¿Con qué dinero exactamente? Tus cuentas bancarias están en números rojos. Tu firma legal tiene 3 semanas antes de que los acreedores ejecuten los activos. Y tu reputación en Monterrey terminó hace aproximadamente 5 minutos». Samuel caminó directamente hacia Felipe hasta quedar a centímetros de su rostro. «Y ahora déjame explicarte cómo va a funcionar el resto de tu vida. Los contratos que tu firma tenía con empresas asociadas a mi conglomerado están cancelados desde hace 1 hora. Hice las llamadas mientras estaba fuera del salón. Tus 3 clientes más grandes recibirán mañana por la mañana notificaciones de que sus servicios ya no son necesarios. Cada banco en esta ciudad sabrá antes del lunes que Felipe Andrade es un riesgo de crédito que debe evitarse». «Pero eso no es legal», intentó argumentar Felipe con voz quebrada. «No puedes simplemente destruir mi carrera porque no te gusta cómo traté a tu hija». Samuel sonrió con frialdad. «No estoy destruyendo nada. Simplemente estoy ejerciendo mi derecho como empresario de elegir con quién hago negocios. Y resulta que nadie en Monterrey quiere asociarse con alguien que públicamente humilló a una Balcázar. Las consecuencias de tus acciones no son mi responsabilidad, son tuyas». Clara finalmente encontró su voz. «Tú orquestaste todo esto. Nos investigaste, nos tendiste una trampa». Samuel se giró hacia ella con expresión de profundo desdén. «Yo no tuve que tender ninguna trampa. Tu hijo y tú se cavaron su propia tumba cuando decidieron que mi hija era un cheque en blanco para resolver sus problemas financieros. Yo simplemente me aseguré de tener la información necesaria para protegerla cuando inevitablemente mostraran su verdadera naturaleza. Y créeme», agregó Julián interviniendo por primera vez,
Papá fue más paciente de lo que yo hubiera sido. Yo quería cancelar esta boda hace 3 meses, cuando encontramos las primeras señales de alarma. Pero él insistió en darle a Felipe la oportunidad de ser honesto, de confesarle la verdad a Renata, de demostrar que quizás, solo quizás, había algo genuino en este matrimonio más allá del dinero. Felipe miró a Renata por primera vez desde que Samuel había tomado el micrófono. Por un momento pareció que iba a intentar defenderse, que iba a decir algo que pudiera explicar o justificar sus acciones, pero lo que salió de su boca fue peor que cualquier cosa que hubiera dicho durante su discurso de humillación. Renata, tú nunca entenderías. Vengo de una familia que solía tener dinero, que solía tener poder, y luego todo se derrumbó por malas decisiones y mala suerte. Cuando te conocí, vi una oportunidad de recuperar lo que perdimos. Sí, planeé divorciarte después de 1 año. Sí, necesitaba el dinero, pero también pasé 2 años de mi vida fingiendo estar interesado en tus aburridas conversaciones sobre estrategias de marketing. 2 años escuchándote hablar de trabajo en cada cena. 2 años sonriendo cuando lo único que quería era que te callaras y firmaras los papeles. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los meseros que habían estado moviéndose discretamente por el salón se detuvieron completamente. Renata sintió algo romperse dentro de su pecho. No su corazón, porque eso ya se había roto durante el discurso de Felipe, sino algo más profundo, su capacidad de confiar, su fe en su propio juicio, su creencia de que había encontrado a alguien que la amaba por quien era. María Antonieta fue la primera en reaccionar. Caminó directamente hacia Felipe y le arrojó su carpeta de investigación a los pies. Eres patético, y lo peor es que ni siquiera eres original. Hay docenas de hombres como tú en esta ciudad, buscando mujeres exitosas para parasitar sus vidas. La diferencia es que la mayoría tiene la decencia de fingir un poco mejor. Samuel volvió a tomar el micrófono. Ahora, para todos los presentes, quiero dejar algo muy claro. Este matrimonio será anulado antes de que termine la semana. Tengo a los mejores abogados canónicos y civiles listos para procesar los documentos. La ceremonia de hoy no tiene validez legal real, dado que fue contraída bajo pretextos falsos y con ocultamiento de información material. Felipe y Clara abandonarán esta hacienda en los próximos 5 minutos. Los guardias de seguridad se asegurarán de que no se lleven nada que no les pertenezca. Y en cuanto a la compensación del divorcio, continuó Samuel con tono helado. Te informo, Felipe, que ese acuerdo prenupcial es nulo. Fue firmado bajo coerción emocional y ocultamiento deliberado de hechos materiales. Ningún juez en México lo validará una vez que presenten las pruebas que tenemos. Así que no solo no recibirás los 5 millones, sino que probablemente enfrentarás cargos por intento de fraude. Felipe intentó caminar hacia Renata, pero Julián bloqueó su camino físicamente. Su expresión dejaba claro que cualquier intento de acercarse a su hermana sería respondido con fuerza. Clara tomó del brazo a su hijo, intentando arrastrarlo hacia la salida. Vámonos, Felipe, esto terminó. Encontraremos otra manera. Pero Felipe se soltó bruscamente. Otra manera. No hay otra manera, mamá. Acabamos de ser destruidos públicamente por el hombre más poderoso de Monterrey. No hay recuperación de esto. Samuel observó a Felipe con algo que casi parecía lástima, pero no del todo. Pudiste haber tenido una vida honesta, Felipe. Tienes educación, habilidades legales, conexiones profesionales. Pudiste haber construido tu propio éxito, pero elegiste el camino fácil. Elegiste la mentira, la manipulación y la crueldad. Y ahora vas a vivir con las consecuencias de esas elecciones por el resto de tu vida. Los guardias de seguridad finalmente escoltaron a Felipe y Clara hacia las puertas del salón. Los invitados abrieron paso en silencio mientras la pareja que minutos antes parecía triunfante, ahora caminaba derrotada y expuesta.
Justo antes de cruzar la puerta, Felipe se giró una última vez. Renata finalmente levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Ya no había dolor en su expresión, solo una frialdad que Felipe nunca había visto antes. «Espero que haya valido la pena», dijo ella con voz clara que resonó en el salón silencioso. «2 años de tu vida desperdiciados en una mentira. ¿Y para qué? Ni siquiera conseguiste el dinero». La puerta se cerró detrás de Felipe y Clara con un sonido definitivo. El salón permaneció en silencio por varios segundos más, hasta que uno de los empresarios más respetados de Monterrey, un hombre de 70 años que había construido su propia fortuna desde cero, comenzó a aplaudir lentamente. Otros se unieron. Y pronto, todo el salón estaba de pie aplaudiendo no por la boda, sino por la justicia que acababan de presenciar. Samuel regresó junto a su hija y le extendió la mano. «Vámonos a casa, mi amor. Este lugar ya cumplió su propósito esta noche». Renata tomó la mano de su padre, sintiendo por primera vez en horas que podía respirar. María Antonieta y Julián se colocaron a sus lados formando un escudo protector mientras caminaban hacia la salida. Los invitados siguieron aplaudiendo mientras la familia Balcázar abandonaba el salón. Y aunque técnicamente había sido la boda de Renata, todos sabían que lo que realmente habían presenciado esa noche era algo completamente diferente. La caída de 2 personas que confundieron la elegancia con debilidad y el poder del dinero con la ausencia de consecuencias. Monterrey es una ciudad que nunca olvida, y el nombre de Felipe Andrade acababa de quedar marcado permanentemente en su memoria colectiva. El trayecto en el auto desde la hacienda Los Olivos Reales hasta la cobertura de Samuel en San Pedro Garza García transcurrió en un silencio que no era incómodo, sino necesario. Renata iba sentada en el asiento trasero entre su padre y su hermano, mientras María Antonieta viajaba adelante con el chofer de confianza de la familia. Nadie intentó llenar el vacío con palabras vacías de consuelo o intentos de minimizar lo que había sucedido. La familia Balcázar entendía que ciertos momentos requerían procesamiento interno antes de poder verbalizarse. Cuando llegaron a la cobertura, Renata caminó directamente hacia el ventanal panorámico que ofrecía vistas de toda la ciudad. Las luces de Monterrey se extendían como un mar de estrellas artificiales. Ella todavía llevaba puesto su vestido de novia, ese diseño minimalista que horas atrás representaba esperanza y ahora simplemente era un recordatorio material de todo lo que había perdido y descubierto en una sola noche. Se miró la mano izquierda, donde el anillo de compromiso y la argolla de matrimonio brillaban bajo las luces modernas del apartamento. Felipe había elegido el anillo de compromiso con aparente cuidado, un diseño elegante de oro blanco con un diamante solitario. Renata recordó el día que lo recibió en aquel viñedo de Coahuila, cómo su corazón había latido con emoción genuina, cómo había creído sinceramente que estaba iniciando el capítulo más hermoso de su vida. Qué ingenua había sido, qué ciega. Con movimientos lentos y deliberados, Renata se quitó primero la argolla de matrimonio. El metal se deslizó fácilmente por su dedo como si nunca hubiera pertenecido ahí. Luego removió el anillo de compromiso. Lo sostuvo frente a la luz, observando cómo el diamante refractaba colores que ya no significaban nada. Caminó hacia la mesa de centro de mármol y colocó ambos anillos sobre la superficie con un sonido metálico que resonó en el silencio del apartamento. «Ya», dijo simplemente. Samuel, Julián y María Antonieta la observaban sin interrumpir. Sabían que Renata estaba procesando algo más grande que una boda arruinada. Estaba reconfigurando completamente su comprensión del mundo, de las relaciones, de su propio juicio. «Papá», dijo Renata girándose finalmente hacia su padre, «gracias por protegerme esta noche.
Gracias por tener la información que yo no tuve la inteligencia de buscar. Gracias por hacer lo que hiciste. Samuel comenzó a responder, pero Renata levantó una mano, deteniéndolo gentilmente. Pero necesito que entiendas algo. De ahora en adelante, yo tomo las decisiones sobre mi vida. Todas las decisiones. No quiero que vuelvas a investigar a las personas con las que me relaciono. No quiero que manejes mis problemas, aunque tengas el poder para hacerlo. Necesito aprender a protegerme sola. Necesito confiar en mi propio criterio otra vez. Y la única manera de hacerlo es enfrentando las consecuencias de mis propias elecciones. Samuel asintió con expresión seria. Entiendo. Y tienes razón. Esta noche intervine porque la situación lo ameritaba, pero no puedo ser tu guardaespaldas emocional permanente. Eres demasiado inteligente y capaz para eso. Solo prométeme que si alguna vez necesitas ayuda, me la pedirás. Te lo prometo, respondió Renata, sintiendo cómo algo dentro de ella comenzaba a reconstruirse. No sería un proceso rápido ni fácil. El dolor de la traición todavía pulsaba en su pecho como una herida abierta, pero ahora, al menos, sabía que sobreviviría, que emergería de esto más fuerte y más sabia. María Antonieta se acercó y abrazó a su amiga. «Voy a escribir sobre esto», dijo la periodista. «No sobre ti específicamente, no voy a exponer tu historia privada, pero voy a escribir sobre las señales de advertencia en relaciones manipuladoras, sobre cómo personas encantadoras pueden esconder intenciones destructivas, sobre la diferencia entre amor genuino y explotación calculada. Demasiadas mujeres están pasando por lo mismo que tú sin darse cuenta hasta que es demasiado tarde». «Hazlo», respondió Renata. «Si mi pesadilla puede ayudar, aunque sea a una persona a evitar la misma trampa, entonces algo bueno habrá salido de todo esto». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Los abogados canónicos que Samuel había mencionado se pusieron a trabajar inmediatamente en la anulación del matrimonio. El caso era sólido: ocultamiento de información material, intención fraudulenta, contrato prenupcial viciado. Felipe intentó contratar representación legal, pero descubrió que las palabras de Samuel no habían sido amenazas vacías. Ninguna firma respetable en Monterrey quería asociarse con su nombre. Terminó contratando a un abogado recién graduado, sin experiencia en casos matrimoniales. Renata no asistió a ninguna de las audiencias preliminares. Envió a sus representantes legales con instrucciones claras. Quería la anulación completa. No deseaba ningún tipo de compensación económica de Felipe, porque no quería nada que la atara a él, ni siquiera financieramente, y exigía absoluta confidencialidad en todos los procedimientos. La última condición fue fácil de cumplir, dado que ningún juez quería el escándalo público de documentar los detalles sórdidos del caso. Durante esas semanas iniciales, Renata se sumergió en el trabajo con una intensidad que preocupó a su familia, pero que ella sabía era necesaria. No estaba evadiendo el dolor, estaba canalizándolo. Cada estrategia de marketing que diseñaba, cada presentación corporativa que perfeccionaba, cada decisión empresarial que tomaba, era una reafirmación de su valor independiente del amor romántico o la validación externa. Samuel notó el cambio en su hija y tomó una decisión. Durante una junta directiva del conglomerado Balcázar, anunció una reestructuración ejecutiva. Renata sería promovida a vicepresidenta de Innovación y Desarrollo, un puesto recién creado que le daría autoridad sobre todas las iniciativas tecnológicas y digitales del grupo empresarial. Algunos miembros del consejo, hombres mayores de la vieja guardia empresarial, cuestionaron si era el momento apropiado dadas las circunstancias personales recientes. Julián respondió antes que su padre pudiera hacerlo. Las circunstancias personales de mi hermana no tienen nada que ver con su capacidad profesional. De hecho, ha demostrado más resiliencia y enfoque en las últimas 3 semanas
que muchos de ustedes en sus carreras completas. La moción fue aprobada por unanimidad después de eso. Renata también comenzó a reevaluar sus relaciones personales. Había personas en su círculo social que la habían buscado únicamente por su apellido, por las conexiones que podía ofrecer, por las puertas que podía abrir. Durante años había tolerado conversaciones superficiales, eventos aburridos y amistades unilaterales por educación y por no querer parecer arrogante. Ya no más. Hizo una limpieza radical de sus contactos. Dejó de responder mensajes de personas que solo aparecían cuando necesitaban favores. Declinó invitaciones a eventos sociales que no le aportaban valor genuino. Se rodeó exclusivamente de personas como María Antonieta, personas que la valoraban por quien era y no por lo que podía darles. María Antonieta cumplió su promesa. 6 semanas después de la boda fallida, publicó un artículo extenso en su columna semanal titulado Las máscaras del amor. Cómo reconocer relaciones construidas sobre mentiras. No mencionó nombres ni detalles identificables, pero cualquiera que hubiera estado en aquella hacienda esa noche reconocería los patrones descritos. El artículo se volvió viral en redes sociales. Cientos de mujeres comentaron con sus propias historias de manipulación emocional, de parejas que fingían amor mientras perseguían agendas ocultas, de señales de advertencia que habían ignorado hasta que fue demasiado tarde. Mientras tanto, la vida de Felipe tomó la trayectoria descendente que Samuel había predicho. Su firma legal cerró operaciones después de que los acreedores ejecutaran los activos. Clara perdió la casa familiar en San Pedro y tuvo que mudarse a un departamento modesto en una zona menos exclusiva de la ciudad. Felipe intentó reinventarse ofreciendo servicios legales independientes, pero su reputación lo precedía. En círculos empresariales de Monterrey, su nombre se había convertido en sinónimo de deshonestidad y oportunismo. Algunas personas susurraban que era un castigo demasiado severo por un error de juicio. Otras argumentaban que había sido justicia poética perfecta. Renata no pensaba en Felipe, o al menos intentaba no hacerlo. Ocasionalmente, en momentos tranquilos antes de dormir, su mente vagaba hacia los primeros meses de su relación. Hacia las caminatas por el Parque Fundidora que habían parecido tan genuinas. Hacia las conversaciones sobre libros que habían sonado tan sinceras. Y se preguntaba qué había sido real y qué había sido performance. Probablemente nunca lo sabría. Y estaba aprendiendo a estar en paz con esa incertidumbre. Los meses pasaron. El escándalo gradualmente dejó de ser el tema principal de conversación en eventos sociales de la élite regiomontana. Nuevos escándalos, nuevas fusiones empresariales, nuevos matrimonios y divorcios ocuparon la atención colectiva. Renata agradeció el anonimato relativo. Bajo su nueva posición ejecutiva, lanzó 3 iniciativas digitales que modernizaron operaciones en el conglomerado Balcázar y aumentaron eficiencia en 20%. Samuel la observaba con orgullo paternal, pero también con respeto profesional genuino. Su hija no solo había sobrevivido, había florecido. 6 meses después de aquella noche en la hacienda, Samuel organizó una cena familiar en la cobertura. Solo estaban presentes los 4, Samuel, Renata, Julián y María Antonieta, quien prácticamente se había convertido en familia honoraria. La cena fue casual, llena de conversación genuina sobre proyectos laborales, planes futuros, chistes internos. En algún momento, entre el plato principal y el postre, Samuel sacó un sobre de Manila y lo colocó frente a Renata. «¿Qué es esto?», preguntó ella con curiosidad genuina. «Ábrelo», respondió su padre con una sonrisa enigmática. Renata abrió el sobre y extrajo documentos legales con sellos notariales. Tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Eran las escrituras de la Hacienda Los Olivos Reales, transferidas completamente a su nombre. «Papá, no», comenzó a protestar.
No puedo aceptar esto. Ese lugar está lleno de recuerdos horribles. Samuel negó con la cabeza. Los lugares no tienen memoria, Renata. Nosotros sí, y tenemos el poder de redefinir lo que significan los espacios. Esa hacienda fue el escenario de una traición, sí, pero también fue el lugar donde descubriste tu propia fuerza, donde te defendiste, donde decidiste que nunca más permitirías que nadie te tratara con menos respeto del que mereces. Puedes venderla si quieres, puedes demolerla, o puedes transformarla en algo que signifique algo nuevo. Renata miró los documentos sintiendo emociones conflictivas. Julián intervino. He estado pensando, hermana. Ese lugar tiene instalaciones increíbles, salones enormes, jardines hermosos, infraestructura moderna. Sería perfecto para eventos corporativos, o quizás para algo más específico. María Antonieta sonrió con complicidad. Como un centro de conferencias para mujeres emprendedoras. Un espacio donde se compartan estrategias empresariales, donde se construyan redes profesionales, donde se celebren éxitos femeninos sin que nadie las haga sentir que deben minimizarse para no intimidar a los hombres inseguros. La idea se arraigó en la mente de Renata con fuerza inmediata. Sí, dijo lentamente mientras la visión tomaba forma. Un centro de desarrollo profesional y personal para mujeres, con conferencias, talleres, programas de mentoría. Un lugar donde las mujeres aprendan a reconocer su propio valor y a no conformarse con menos de lo que merecen en ningún aspecto de sus vidas. Podemos llamarlo Centro Balcázar de Empoderamiento Femenino. Samuel alzó su copa de vino. Por transformar dolor en propósito. Los cuatro brindaron con una sincronización perfecta que solo existe entre personas que genuinamente se aman y apoyan sin condiciones ni agendas ocultas. Las semanas siguientes, Renata se dedicó a planificar el proyecto con la misma meticulosidad que aplicaba a sus responsabilidades corporativas. Contrató arquitectos para remodelar ciertos espacios de la hacienda. Diseñó programas educativos con universidades locales. Estableció alianzas con organizaciones de mujeres empresarias. Creó un fondo de becas para que mujeres de recursos limitados pudieran acceder a los programas sin costo. La inauguración del centro se programó para un sábado de octubre, exactamente 8 meses después de aquella boda fallida. Renata llegó temprano a la hacienda, ahora completamente transformada. Los salones que habían sido decorados con flores para una celebración falsa, ahora lucían modernos y funcionales, con mesas de trabajo, pantallas de proyección y pizarras digitales. Los jardines seguían siendo hermosos, pero ahora tenían áreas de descanso, diseñadas para conversaciones profesionales y networking orgánico. Caminó por el espacio sintiendo algo que no había experimentado en meses. Paz genuina. Este lugar ya no le provocaba náuseas ni recuerdos dolorosos. Ahora representaba posibilidad, transformación, renacimiento. María Antonieta llegó poco después cargando una cámara profesional. Voy a documentar este día, anunció. Porque esta historia necesita un final fotografiado. Durante la ceremonia de inauguración, Renata dio un discurso frente a 200 mujeres empresarias, estudiantes universitarias y emprendedoras de diversos sectores. No mencionó su boda fallida explícitamente, pero habló sobre aprender de errores, sobre convertir momentos de derrota en oportunidades de crecimiento, sobre la importancia de rodearse de personas que celebren nuestros éxitos en lugar de intentar minimizarlos. Cuando terminó, el aplauso fue ensordecedor. Varias mujeres se acercaron después para agradecerle personalmente por crear ese espacio. Una joven de 23 años le confesó que había estado en una relación manipuladora y que el artículo de María Antonieta la había ayudado a reconocer las señales y salir antes de que fuera demasiado tarde.
Otra empresaria de 50 años compartió que había pasado décadas minimizando sus logros profesionales para no amenazar el ego de su esposo y que finalmente estaba aprendiendo a celebrarse abiertamente. Al final del día, cuando todos los invitados se habían ido, Renata se quedó sola en el jardín principal de la hacienda observando el atardecer de Monterrey. El cielo se pintaba de naranjas y rosas exactamente como aquel día de su boda. Pero esta vez, la belleza del momento no estaba contaminada por falsas promesas ni expectativas destinadas a romperse. María Antonieta salió al jardín y se paró junto a su amiga. «¿Cómo te sientes?», preguntó simplemente. Renata pensó cuidadosamente antes de responder. «Libre», dijo finalmente. «Por primera vez en mucho tiempo me siento completamente libre. Libre de expectativas que no eran mías. Libre de relaciones que me minimizaban. Libre de la necesidad de validación externa. Simplemente libre». María Antonieta sonrió. «Eso es lo que llamo un final feliz». Renata negó con la cabeza suavemente. «No es un final, es un comienzo. Todo esto, el centro, mi nueva posición en la empresa, mi comprensión de quién soy independiente de cualquier relación romántica, esto es solo el inicio de una versión de mí misma que finalmente estoy conociendo». Las dos amigas se quedaron ahí mientras el sol terminaba de ponerse sobre Monterrey. En algún lugar de la ciudad, Felipe Andrade probablemente seguía lamentando las consecuencias de sus decisiones. Clara Cordero quizás todavía culpaba a Renata por la caída de su hijo, en lugar de responsabilizar su propia codicia y manipulación. Pero esos pensamientos ya no ocupaban espacio en la mente de Renata. Ella había aprendido la lección más valiosa que una persona puede aprender: que el verdadero poder no viene de controlar a otros o de manipular situaciones, sino de conocerse profundamente a sí misma, de establecer límites claros, de elegir dignidad sobre comodidad y de transformar cada experiencia, sin importar cuán dolorosa, en sabiduría que construye en lugar de destruir. Renata Balcázar Domínguez caminó de regreso hacia su auto esa noche con una sonrisa genuina en el rostro. No la sonrisa forzada de alguien fingiendo estar bien, no la sonrisa educada de quien cumple expectativas sociales, sino la sonrisa auténtica de una mujer que finalmente se había encontrado a sí misma después de perderse temporalmente en la narrativa de otra persona. Y en esa sonrisa, en esa libertad recién descubierta, en esa transformación de dolor en propósito, estaba la verdadera victoria. No sobre Felipe, no sobre las circunstancias, sino sobre sus propios miedos, dudas e inseguridades. Había renacido no a pesar de la traición, sino a través de ella. Y ese renacimiento la había convertido en alguien más fuerte, más sabia e infinitamente más libre de lo que jamás había sido cuando creía que necesitaba el amor de alguien más para sentirse completa. El camino adelante estaba lleno de posibilidades, y por primera vez en su vida, Renata se sentía absolutamente lista para recorrerlo. La historia de Renata nos enseña que a veces las mayores traiciones se disfrazan de amor y que las personas más peligrosas son aquellas que aprenden exactamente qué decir para bajar nuestras defensas. Durante 2 años, Felipe estudió a Renata como si fuera un proyecto, memorizando sus inseguridades, identificando sus puntos débiles, construyendo una versión falsa de sí mismo diseñada específicamente para conquistarla. Y esto nos recuerda algo fundamental. El verdadero amor nunca requiere que te hagas pequeña para que alguien más se sienta grande. El amor genuino celebra tus logros, respeta tu ambición y jamás utilizaría tus vulnerabilidades como armas en tu contra. Lo más poderoso de esta historia no fue la entrada dramática de Samuel, ni la exposición pública de Felipe. Fue el momento en que Renata se quitó esos anillos y decidió que de ahora en adelante ella tomaría todas las decisiones sobre su vida.
Porque el verdadero renacimiento no viene de ser rescatada por alguien más, sino de descubrir que siempre tuviste el poder dentro de ti. Samuel le dio información y recursos, pero Renata fue quien eligió levantarse, reconstruirse y transformar su dolor en algo que ayudaría a otras mujeres a evitar el mismo destino. Hay una lección profunda sobre las señales de advertencia que ignoramos cuando estamos enamoradas. Los comentarios que empezaron siendo chistes, pero que dejaban un sabor amargo. Las críticas disfrazadas de preocupación. La manera en que Felipe gradualmente fue minando la confianza de Renata en sí misma. Estas no son coincidencias ni errores de comunicación. Son estrategias deliberadas de personas que necesitan debilitar a otros para sentirse poderosas. Y la razón por la que funcionan es porque vienen envueltas en sonrisas, disculpas y momentos ocasionales de afecto que nos confunden lo suficiente para seguir dándoles oportunidades. La historia también nos muestra el valor incalculable de tener personas como María Antonieta en nuestras vidas. Amigas que investigan cuando algo no cuadra, que confían en sus instintos incluso cuando no tienen pruebas concretas, que esperan el momento correcto para intervenir con evidencia sólida en lugar de acusaciones emocionales que pueden ser descartadas fácilmente. El amor verdadero, ya sea romántico o de amistad, se demuestra en las acciones, no en las palabras bonitas. Pero quizás la lección más importante es sobre la transformación. Renata pudo haberse quedado como víctima para siempre, repasando mentalmente cada señal que ignoró, cada momento en que su intuición le advirtió, pero ella eligió creer las mentiras. En lugar de eso, tomó ese lugar que representaba su mayor humillación y lo convirtió en un espacio donde otras mujeres aprenderían a reconocer su propio valor. Eso es poder real. No el poder de destruir a quien te lastimó, aunque Samuel ciertamente hizo eso, sino el poder de usar tu dolor como combustible para crear algo significativo. La verdad es que todos enfrentaremos traiciones en algún punto de nuestras vidas. Personas que nos mintieron, que usaron nuestra confianza contra nosotros, que planearon lastimarnos mientras sonreían a nuestras caras. Y cuando eso sucede, tenemos una elección. Podemos permitir que esa experiencia nos destruya, que nos vuelva cínicas y cerradas. O podemos hacer lo que hizo Renata, procesar el dolor, aprender las lecciones, establecer límites más fuertes y emerger como versiones más sabias y poderosas de nosotras mismas. El dolor es inevitable, pero quedarse en él es opcional. Y finalmente, esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para elegir tu propia dignidad. Renata pudo haber seguido adelante con el matrimonio por vergüenza social, por no admitir que se equivocó, por miedo a lo que la gente diría. Pero eligió la verdad sobre la comodidad, eligió su libertad sobre las apariencias, y en esa elección encontró no solo paz, sino un propósito que nunca hubiera descubierto si no hubiera tenido el valor de caminar hacia lo desconocido, en lugar de permanecer en una mentira conocida. Porque al final del día, la única persona con la que tienes que vivir cada momento de tu vida eres tú misma. Y ninguna relación, ningún estatus social, ninguna apariencia de perfección vale la pena si el precio es traicionar tu propia alma. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.